Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, en nuestra serie Colombianos que nos enorgullecen. Hoy para conversar con el pintor, con el artista Carlos Jaca Namijoy. Jaca, como le dice la mayoría de la gente, bienvenido. Muchas gracias. ¿Así Claudia. es que le gusta que le digan o no? El Jaca está bien. Así está bien, me siento más en casa, más en calor, más en familia. Me inspiro más para hablar. Ah, bueno, eso está muy bien. Jaca, ¿en qué anda usted ahora después de cuántos años de carrera? ¿30 años de carrera artística? Sí. Ya 30, años. ¿no? O más, pues. Yo empecé a pintar a los 13 años, entonces sí. Desde ese tiempo soy un profesional en las artes. Sí, porque no vamos a decir que tiene 43, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿en qué momento de la vida artística está Jaca? Bueno, he hecho tantas cosas. Me encanta el cine, me encanta la literatura, me encanta la filosofía, todas esas cosas las cursé. Yo cursé alrededor de 24 semestres más o menos. Mi hijo mayor me sacó esas cuentas, no me he dado cuenta. Ha hecho 24 semestres entre muchas artes. En universidades diferentes, haciendo de todo, me encanta. ¿Y en qué punto está de mi carrera? Pues acabo de hacer una exposición en la Galería Alonso Garcés, un gran telón como de 7 metros por 6 metros. Me encantó, es un reto maravilloso porque no lo había hecho, es una inmersión total con todo mi cuerpo en ese telón grandotote. O sea, ahí no se movía solo la muñeca, sino el cuerpo entero. Sino el cuerpo entero, es como invitar al espectador que se sumerjan totalmente en esa gran pintura. Ese era como el reto personal, de que... ¿Cómo se hace una obra de gran formato, sobre todo cuando esa no ha sido pues tanto su trayectoria? O sea, usted tiene que usar unas escaleras, moverlas para un lado, para el otro, para guardar como la unicidad de la obra, para que no sean 4 o 3 o 5 obras separadas. ¿Cómo se hace eso? Sí, la verdad no tenía ni idea. Bueno, este es como un proyecto de lo que antes se llamaba Proyecto Mural, que los mexicanos fueron unos expertos en ese tema. Sí. Y yo lo hice en el piso. En el piso, por lo tanto no estaba viendo lo que estaba haciendo. Digamos que no era consciente de lo que estaba haciendo. No tenía esa perspectiva. No tenía la perspectiva. Entonces, cuando ya lo vi fue en la galería, en donde lo terminé. Lo bonito de toda esta experiencia es que se volvió un tema muy sensual. Mi pintura es de unas características muy sensuales, muy... digamos, irracionales. Lo importante de la pintura para mí, desde mi punto de vista, debe ser que uno sienta, igual que uno siente el viento, la naturaleza, muy naturaleza, lo mío, igual que uno siente cuando escucha una canción, un piano, una guitarra, o la naturaleza también, los fenómenos naturales, el agua, el río, las cascadas. Entonces, yo lo que hago es que con los colores lo que hago es una inmersión total y voy, digamos, buscando esas percepciones con colores y las quiero transmitir en la tela. Lo que hacía en la tela era caminar, sentir e ir instalando lo que iba sintiendo con colores en la tela. Y, o sea, ¿usted caminaba sobre su propia obra? Así ¿O es. iba haciendo un pedacito, este ya lo terminé, entonces hago el otro y no puedo volver a pisar para retocar el anterior? ¿Cómo era eso? Yo siempre he pintado en óleo sobre tela. En esta ocasión pinté en acrílico porque pues era imposible y intenté pintar con óleo, pero eso toca galones de trementina y es mucho químico y se puede intoxicar uno. Entonces lo hice con baldados, muchos baldados de agua, con escobas, porque pues las brochas tenían que ser grandes y caminé sentí mucho. O sea, ¿pintó con los pies también? Sí, porque quedaban las huellas en la pintura. ¿Y no las borró después con las manos? O sea, dejó ahí lo que iba quedando. Lo que yo hago en mi pintura de caballete, digamos, a lo largo de mi carrera, ha sido eso, como sentir, como ir instalando ahí en la pintura, pero solamente pues, lo que ocupa este espacio. Pero en este caso en especial, fue caminar, prácticamente meterme en una tela. Casi que es el tamaño de un apartamento de, no sé, como 60, 70 metros cuadrados, recorrer por todo ese espacio.
Fue ¿Dónde va a maravilloso. quedar esa tela? La exposición ya se terminó, era en la Galería Alonso Garcés. Sí. Lo tengo ahí en mi casa, no sé, en algún espacio, me encantaría. Fueron muchos visitantes, les encantó, hubo experiencias bonitas de niños, de gente que no ha visto pintura, que digamos que no tienen el ojo educado, o sea, no son críticos de arte o expertos en arte, pero me encanta mucho la visión de los niños. Y amigos en especial, uno en especial me decía que sentía que la pintura lo atrapaba y lo jalaba. Esa era la palabra que él Un usaba. magnetismo. Y sí, que lo jalaba. Ya con eso, con estos dos logros así, me parece maravilloso. Después de que un artista hace una obra de gran formato, como esta, 60 metros cuadrados, ¿descansa o necesita empezar a, como los actores un poco, para salir del papel en el que estaban, se meten en otro o hacen como una especie de detox? ¿O qué viene cuando se termina una obra de ese tamaño o una serie como las que usted ha hecho tantas veces? Sí, fue emocionante, fue espectacular. Me sentí un niño, sentí la inocencia. En general mi pintura yo le hago un tributo a la inocencia, pero en este caso en particular fue más total. Me sentí muy, la inocencia, digamos, humana, no tanto del niño. Entonces lo disfruté muchísimo y la verdad es que me nacieron muchas ganas de seguir experimentando. Yo no ¿Así había en grandes pintado de esa formatos manera. o qué? Claro, quisiera hacer unas, y traje más telas, incluso de afuera, porque aquí no se consiguen esos grandes tamaños. Y ese es el reto de pintar varios, muchos más. Seguir. Yo empezaba la entrevista con una pregunta tan genérica como ¿en qué anda ahora? Porque a lo que voy es a que quiero que usted le cuente a los televidentes sobre esa necesidad suya por estar siempre estudiando. Ya usted contestaba en parte al decir que ha hecho no sé cuántos semestres según el cálculo que le hizo su hijo en diferentes áreas, pero ¿por qué esa necesidad de graduarse de un lado, graduarse del otro, hacer cine, aprender cine, aprender teatro, aprender poesía, como de ir y estudiar las cosas que van más allá de lo que la gente conoce de usted que es un pintor? Sí, me parece que, bueno, en primer lugar siempre he tenido esos deseos de conocimiento. Y para mí la pintura es un método, una manera de conocimiento. Incluso yo siempre he contado que terminé el bachillerato gracias a que sabía dibujar y a que sabía pintar. Pero sin embargo, todo lo que hago, por ejemplo, le cuento que hice en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, me inscribí e hice cursos de poesía, de dirección de cine, de teatro, me pusieron a actuar y eso me parece maravilloso. Creo que, por ejemplo, en este gran telón metí parte de esa performance, de esa manera de sentir que uno hace parte de una tela, pero dejando la huella, casi que como lo que hacen los chamanes. Lo que hacen los chamanes es chamanizar el universo, la vida, la existencia y sanar. Entonces, para mí es en todos los aspectos lo que hace es que uno se vuelva más vital, más vibrante. No sé, siempre estar explorando. Pero ¿usted explora todas esas otras disciplinas para llevarlas a la pintura o contempla en algún momento ser el protagonista de una obra de teatro o sacar un libro de poesías? Me encantaría también, ¿Sí? después de haber hecho este curso de teatro, de actuación, me encantó, la verdad, me fascinó porque no pensé que tenía esa capacidad. Más que todo, lo que yo siento es que todos tenemos la capacidad de hacer lo que queramos. Podemos, si quiere, puede ser astronauta, puede ser, no sé, lo que quiera. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo quiero explorar. Digamos, los últimos estudios que hice fueron de estudios culturales en la Universidad Javeriana. Mis compañeros incluso creían que yo iba como por mamadera de gallo, que no iba a terminar haciendo nada. Al final me dieron cum laude, me gradué con honores y me publicaron un libro, cosa que fue maravillosa. O sea, 2 años clavado ahí, bien ñoño, nerdo. dedicado completamente
El día del grado mis hijos me acompañaron, me aplaudieron y me refrescaron los ojitos. Eso fue maravilloso. Les refrescaron los ojitos, qué Sí, manera así tan fue. linda de describir las lágrimas. Jaca, perdón, sus hijos le sacaron ese talento artístico. Uno de sus hijos es cineasta ya graduado, ¿verdad? Así es. ¿Qué locuras se les están ocurriendo para juntar esos dos talentos de los Hakanami-Hoy? Bueno, el mayor se graduó en Londres en un máster en artes, en animación, y el otro es director de cine que terminó en París. Y ellos dos ya arrancaron a hacer un documental por La Guajira. Lo bonito de todo esto es que yo les dije a ellos, miren que en Colombia hay todo por hacer. Eso es lo que yo pienso. Hay mucho o todo por hacer. Podemos hacer en todos los campos, no solamente en el arte en este caso, o en el cine. Hay mucho por hacer en, no sé, en matemáticas, en ciencia, en lo que quiera. Entonces, pues, los invité porque ellos pensaban quedarse, el mayor fuera del país. Tahuanti vivía en Londres y el menor vivía en París, entonces los invité y les dije que arrancaran para acá y están felices. Ya empezamos a viajar y la idea es recorrer porque me parece también, no sé, conmovedor que a veces uno está viajando en el extranjero y la gente le dice que si conoce X o Y Parte de su regiones propio país, sí. del país, sí. No sé, Chocó, ahora ya lo he recorrido más, como a conciencia. Un poquito empujado por eso, es triste decirlo, pero un poco empujado por ellos, por los extranjeros, ¿no? Entonces ya conozco muchos sitios de Colombia y la tarea mía es que ellos recorran, porque yo creo que a partir de ahí, con sus voces interiores, con su amor por su ADN, con su amor propio por ellos mismos, ya tengan la capacidad de decirle al mundo o expresarle que a gritos queremos decir tantas cosas de nuestro país, ¿no? Y sobre todo de lo maravillosos que somos como seres humanos los colombianos. Eso me parece muy interesante que lo diga Jaca, no sé por qué tengo J metido. No, me parece muy importante que lo diga Jaca porque hace unas semanas tuvimos esa amarga experiencia de ver unos videos de colombianos a los que nos indignaron, porque, bueno, hay mucha gente que dice, si ve, eso quiere decir que lo mejor de Colombia no es su gente, pero otros decimos, no, a pesar de eso, lo mejor de Colombia sí es su gente. Y yo quisiera, desde la mirada del artista, que usted nos explique por qué lo mejor de Colombia sí es su gente y por qué el gran potencial y el gran capital que tiene este país está en el talento y en la forma de ser de los colombianos. Sí, una de las cosas que yo siempre he pensado y lo vi en estudios culturales y lo dejé plasmado en el libro que me publicó la Universidad Javeriana, creo que es que no nos reconocemos como diversidad y que vemos cierta parte de nuestro ADN solamente como pasado. Somos orgullosos, por ejemplo, en el Museo Nacional, en el Museo de Antropología, bueno, Museo de Antropología en México, Museo del Oro, ahí aparece lo indígena o lo negro o lo campesino o lo rural como pasado. En los billetes somos muy orgullosos, en el pasaporte aparecen como solamente como para mostrar. Para como, mostrar como está adorno, el pasado. Como adorno, como pasado. Sí. Pero aquí estamos de carne y hueso y yo soy originario de este continente y me siento muy orgulloso de eso. Entonces, la invitación a todos es que ya dejemos de ser esa cultura negada, esa sociedad negada, porque hemos crecido. Sin señalar a nadie, es un proceso histórico de siglos, de más de 500 años. Desde que el hombre blanco puso los pies en tierra americana, nos quedamos anclados con esa idea de que hay seres superiores y hay seres inferiores. Entonces, incluso yo crecí así, con esas ideas, hasta los 16, 17 años. Afortunadamente, no sé por qué lado, me llegó como un aleteo así en mi mente y en mi corazón, y me dijo, no, debes ser feliz como tú eres. Entonces, creo que si nos reconocemos desde esa diversidad, no sé por qué tenemos que negar. Hay un complejo. Sí, hay un complejo total. Entonces, ¿por qué tenemos que negar nuestro color de piel? Nuestro acento, el acento mío. El acento mío es el español, pero es del quechua.
con el quechua de todo el cono sur. Yo no te puedo hablar en este momento en quechua porque no me van a entender, entonces me toca hablar en español. Y de cada cultura pues voy a coger lo mejor, las virtudes de cada cultura. Por eso maravilloso viajar ahora con Google, con el internet es mucho más fácil. Sí. En los tiempos míos, que vengo de un pueblo de, no sé, a lo sumo 3.000, 4.000 habitantes, no había televisión, no había radio, en mi casa no había biblioteca, de pronto había una catequesis o una Biblia por ahí. Sí. No más, de resto pues no teníamos. Ahora las posibilidades son muchas. Son enormes. Entonces me parece que a partir de reconocernos a nosotros mismos y tener amor propio de verdad, hasta los tuétanos, hasta nuestra médula, ahí vamos a querernos mucho más. Bueno, a propósito de esos orígenes suyos en el Putumayo, ¿cómo se sigue usted nutriendo de esa cultura, de esos recuerdos, de esas vivencias sin vivir allá? Sí, como te decía hace un rato, cómo ha sido el proceso y uno termina pues queriendo tanto a mi abuelita y casi que termina, como que la sociedad lo empuja a que uno niegue a su abuela, digamos. Entonces, afortunadamente, bueno, eso lo tuve congelado hasta casi después de que me gradué de la universidad, ahí como quieto, como en remojo, como en el tintero, digamos. O sea, como la negación de lo que usted era ancestralmente. Porque yo me gané una beca para ir a Europa, al fin la renuncié afortunadamente y volví a buscar en mis raíces. Estudié filosofía, entonces eso me sirvió muchísimo como para volver a lo mío, a lo esencial, al viaje interior, que ahora está muy de moda eso, a lo nuestro, a lo propio. Y en esos momentos me tocó un año coyuntural, en el año 90, en los años previos al debate del 5º centenario del descubrimiento de América, y creo que eso me nutrió. Y también por esos años rechacé la beca que era para estudiar en Europa y terminé más bien haciendo un viaje de verdad, de inmersión hacia mí mismo. Y como tenía todo eso congelado, fue el momento de retomarlo, y de retomarlo con fuerza. Con fuerza y retándome a mí mismo, casi desafiando mi propia historia, porque la idea era cambiar la tradición, un poco desfolclorizar a los indígenas, desfolclorizar a América, porque en el contexto global nosotros somos exóticos. Aterrizamos en Londres o en París o en Berlín, los latinoamericanos allá nos hermanamos y nos reconocemos. Eso mismo nos pasa a ciertas regiones de Colombia cuando aterrizamos en la capital, en Bogotá. Entonces yo, lo mejor que pude haber hecho es hacerle un homenaje, por ejemplo, de cosas mínimas, a un banquito, un ritual, y del fogón, de la tulpa que usaba mi abuelita cuando yo me iba a graduar. Me lo regaló y yo lo que tenía era eso a la mano. Sí. Entonces pensé en los objetos que me rodeaban, en mi taller de artista, y dije, bueno, voy a empezar a homenajear a ese banquito. Y mira cómo ese banco, pues viene todo, viene historias, vienen siglos, vienen recuerdos, vienen sensaciones, percepciones, lengua, la imaginación, la creatividad. Y de ahí, no sé si de ahí exactamente sale o si eso ya pues se perpetuó en su trayectoria artística, pero hay una obra muy linda que usted hizo de una serie de las papayuelas con paticas como palitos como paticas, que eran como los carritos que ustedes usaban de niños, usted y sus hermanos en el Putumayo, y usted convirtió eso en unas esculturas muy lindas. Así es, sí, eso también es un homenaje como juguetón, a esas, como un guiño a la abuela, porque pues la verdad no teníamos juguetes de fábrica. Entonces fui muy premiado, me siento bendecido porque tenía todo por recrear, ¿no? Por jugar. Entonces con esas pinturas empecé como mis devaneos en mis lienzos al comienzo. Y
Lo que tú dices es que yo lo saqué luego en forma escultórica, Sí, en bronce, esos jugueticos, sí. Jaca, ¿cuál es su color favorito? el azul, ¿Por qué? porque creo que es mucho fluido, creo que es libertad, em, depende también, el azul es para pintar. Porque los colores depende de Porque, para qué son, porque ¿no? el vestuario Porque para es vestir, generalmente negro, ¿no? para vestir, no, el blanco me encanta, los colores cálidos, pero el azul por lo general, sí. Después del azul puede seguir, por ejemplo, el amarillo. El amarillo, pero también hay mucho verde en sus pinturas, El ¿no? verde es mucho, sí, pero eso llega de muy, mira que es muy inconsciente, después del azul viene el amarillo y combinado el azul con el amarillo es el verde. Es el verde. Háblenos de esa amistad tan interesante que usted tiene con Rodolfo Ginás. Es como la unión de dos genios en áreas muy distintas que al juntarse producen algo mucho más interesante de cada una de sus disciplinas. Sí, a él tuve la fortuna de conocerlo hace ya muchos años, somos muy amigos, lo quiero muchísimo. Lo conocí así, fue a visitarme a mi taller, iba de camino al aeropuerto, yo tenía un estudio en camino al aeropuerto y iba por unos 15 minutos, al final creo que incluso se quedó el avión, se quedó 2 horas o más y la conversación empezó. Jaca, ¿tú qué pensabas cuando pusiste este punto aquí? Y el cuadro era un tríptico grandotote. La verdad que yo no lo había pensado así. ¿Te imaginas? Yo no lo había pensado. Claro, pero él desde ser neurólogo, esa era la pregunta que se le podía ocurrir. Claro. Y a partir de ahí, desde ese punto, empezó la conversación. Incluso la conversación hacia mi interior. Yo decía, bueno, la verdad, ¿qué estoy pensando yo? Porque bueno, para ellos, para un neurólogo, y a partir de ahí también aprendí de que somos cerebro, de lo importante que es el cerebro y el pensamiento y la razón, sobre todo el cerebro. Según él, los seres humanos somos, y lo dice así de manera muy coloquial, a veces cuando dicta conferencias, somos cerebro y paticas, los seres humanos. Y yo le pregunto, ¿y el corazón dónde está? Entonces yo, por ejemplo, me sentía muy corazón. En ese sentido, cuando él me dijo, ¿qué pasaba en este punto? ¿Qué pensabas? Yo la verdad no pensaba, yo sentía. Incluso al comienzo de esta conversación decía eso, de que mi pintura es mucho eso, mucho sensación, mucho piel, muchos sentidos. Y a partir de ahí pues empieza a pensar. Y con esa conversación nació y ha sido maravillosa, he aprendido muchísimas cosas. En una de esas cenas con Rodolfo en Nueva York, y además yo le digo Rodolfo pero con mucho respeto, él lo sabe. Él un día me dijo, mira, deja de decirme Doctor Ginás. doctor, y dijo, yo te dejo de decir maestro, imagínate, él me decía maestro. Costó trabajo, pero a partir de ese momento le empecé a decir Rodolfo, y en las conversaciones, un día, le dije, no sabe todo lo que yo he aprendido. Ah, caramba, esto sí se puso bueno. Pero O sea, que el neurólogo ha aprendido del pintor. Él le dijo. yo. Usted le dijo a él. Yo. Y él me decía, bueno, eso sí se puso bueno porque yo no entiendo de dónde un artista puede aprender de alguien que sabe del cerebro. Y a partir de ahí, pues las conversaciones han sido maravillosas. Él me invitó, por ejemplo, a una conferencia en donde el invitado especial era él, en un congreso mundial de neurociencias, y él era el invitado central. Y me hizo un guiño maravilloso en esa conversación. Yo estaba en Madrid y me dijo, quiero que vengas. Estoy creo que era en México o en Nueva York. Me dijo, quiero que vengas. Y yo cancelé todo mi viaje itinerario y viajé. Al día siguiente él no me había visto. Tan pronto bajó del escenario, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció? ¿Entendiste todo? Le dije, perfecto. Me hizo unos guiños con cómo la pintura, como él habla de cómo se adelanta el cerebro
en el pensamiento, ¿no? Bueno, es una cosa maravillosa, pero él lo graficó muy bien con mi pintura. Con su pintura, él hizo su exposición. Él hizo la exposición, sí, dio ejemplos bonitos con mi pintura. Jaca, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por compartirnos estos detalles tan interesantes de su trayectoria. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta serie de Mejor Hablemos Colombianos que nos enorgullecen. Los dejamos, como siempre, con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. ¡Feliz noche! Mejor Hablemos,